Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar de la guerra, de cuándo será la próxima guerra. El método que vamos a utilizar no es un método científico, así que no nos va a decir con precisión qué día y a qué hora va a empezar la próxima guerra. Pero sí que de alguna manera puede ayudarnos a estar preparados para cuando llegue ese momento. Con este método podemos hacernos una idea aproximada de cuándo va a pasar la próxima guerra por nuestra casa, por nuestra calle, por nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra región o nuestro país. Cuanto más certeros queramos ser, o sea, si queremos saber cuándo exactamente va a pasar la guerra por nuestra casa, vamos a tener más posibilidades de equivocarnos. Entonces, conviene tener en cuenta que si, por ejemplo, la guerra está a 20 kilómetros de nuestra casa, no nos podemos considerar a salvo, porque si la guerra está a 20 kilómetros es muy fácil que nos caigan unos chuscos encima. Por lo que mi recomendación es hacer este estudio de manera un poco más amplia. Pero como os digo, este método lo podéis aplicar a cualquier ámbito geográfico y a cualquier escala. El método que vamos a utilizar se basa en el estudio de la historia, así que conviene que sepas un poquito de la historia de tu país, o de tu calle, o de tu región. No es necesario que seas un experto en historia, pero conviene que manejes algunos datos, los datos principales. Si no tienes demasiado claro cuáles han sido las guerras que han tenido lugar en tu país, puedes mirar en tu libro de historia del instituto, o buscar en Wikipedia, o preguntar por ahí a los ancianos del lugar qué guerras recuerdan ellos. Como digo, no es necesario ser un experto, pero conviene tener muy claros los años en los que hubo guerra. Entonces, para ver cómo funciona esto, vamos a ver un ejemplo práctico. En este caso vamos a hablar de la historia de España, porque es el tema del que más información tengo. Pero si sois de otro país, de Latinoamérica, etcétera, funciona exactamente igual. Y lo que vamos a ver aplica igual a una región, a una ciudad, a un barrio. Es exactamente lo mismo. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué guerras ha habido en la historia de España desde hoy yendo hacia atrás. Y aquí nos van a interesar las guerras gordas, las guerras de verdad. Es verdad que a lo largo de la historia hay muchas revoluciones y levantamientos y golpes de Estado y cosas de esas. Bueno, esto de alguna manera es algo parecido a la guerra, pero aquí no nos vamos a fijar en eso porque entonces sería complicar demasiado todo. Vamos a mirar solo las guerras. Las guerras de un bando, otro bando, un frente más o menos móvil, cosas así. Pero oye, si en tu país hay muchos golpes de Estado, muchas revoluciones, esto es algo que hay que tener en cuenta, porque realmente estos golpes de Estado y revoluciones son, digamos, como guerritas. Pero bueno, para hacerlo más sencillo, vamos a fijarnos solo en las guerras de verdad. Entonces, ¿qué guerras de verdad hemos tenido en España recientemente? Pues entre el año 1936 y 1939 tuvimos la Guerra Civil. Esa fue la última gran guerra en territorio español. Ahora mismo estamos en el año 2024, 2024 después de Cristo, y eso significa que la última guerra que tuvimos en España fue hace unos 85 años. Vale, esto es importante. Vamos a anotar este dato. En España llevamos 85 años seguidos de paz, relativa paz, como veremos más adelante. De acuerdo, o sea que hace unos 85, 88 años en España tuvimos una guerra. De acuerdo. ¿Y cuál fue
la guerra anterior a esta guerra. Antes de que la guerra civil tuviera lugar, ¿cuál era la guerra que la gente consideraba más reciente? Bueno, pues en realidad hubo muchas guerras, que sí en Marruecos, en Cuba, en Filipinas, etcétera. Pero a nosotros lo que nos importa es el territorio de España. Entonces, en el siglo XIX hubo muchas guerras, fue un siglo muy convulso, hubo revoluciones, amotinamientos, etcétera. Pero bueno, vamos a centrarnos en guerras más o menos generales e importantes. Podríamos considerar aquí a las guerras carlistas. Hubo varias guerras carlistas, lo que pasa que estaban un poco dispersadas por el territorio. Creo que la tercera guerra carlista fue principalmente por aquí, la segunda por aquí. Así que en términos generales, para hacer la cosa más sencilla, vamos a considerar la primera guerra carlista, que tuvo lugar ¿cuándo? Entre 1833 y 1840. Este dato es muy importante, porque cuando empezó la guerra civil en 1936, podíamos considerar que en algunos territorios de España la última guerra que había habido había sido entre 1833 y 1840, o sea, 100 años antes. Vamos a anotar este dato. Entonces tuvimos la primera guerra carlista y luego la guerra civil. Es verdad que entre medias hubo otras guerras carlistas y otras cosas, pero para hacerlo más sencillo no lo vamos a tener en cuenta. Y además estas otras guerras carlistas no fueron tan extendidas, se centraron más en territorios concretos. Entonces, si tú vives en estos territorios, esto es algo muy importante. Pero como aquí estamos hablando en plan general de España, no las vamos a incluir. Pero, por ejemplo, si tú vives en Cataluña, que es esta región de aquí, pues esto lo tendrías que tener en cuenta. En Cataluña las paces duran menos. De acuerdo, entonces tenemos un periodo de paz de unos 85-88 años hasta hoy, de momento. El anterior periodo de paz duró más o menos 100 años, ¿vale? Y antes de la primera guerra carlista, ¿qué otra guerra importante hubo? Hubo varias cosas que se cuentan en los libros de historia, pero aquí vamos a considerar la guerra de independencia, la guerra contra Napoleón. Llegaron los franceses, ¡pum! Y guerra por todos sitios, más o menos. ¿Cuándo fue esta guerra? Esta guerra de la independencia fue entre 1808 y 1814. O sea que antes de la primera guerra carlista, en 1833, la guerra más reciente había terminado en 1814, lo que nos da unos 19-20 años de paz. Las paces cada vez son más cortas. De acuerdo. Y antes de la guerra de independencia, entre 1808 y 1814, ¿qué otra guerra importante hubo? ¿Qué otra guerra importante hubo en España? Pues en el siglo XVIII pasaron cosas diferentes, pero vamos a considerar la guerra de sucesión, que fue más o menos entre 1701 y 1713. Ok. O sea que tuvimos una guerra entre 1701 y 1713. Luego van casi 100 años de paz hasta la Guerra de Independencia, 1808-1814. Luego una paz muy cortita. Hemos considerado meter aquí la primera guerra carlista, 1833-1840. Y de ahí hemos saltado a la guerra civil, 1936-1939. Entonces, podemos retrotraernos más hacia atrás
ir al siglo XVII, al siglo XVI, hace 1000 años. Lo que pasa que cuanto más hacia atrás vayamos, menos sentido va a tener, porque las guerras en ese momento no eran como en los tiempos modernos. Y las dinámicas sociales, territoriales, eran muy diferentes. Entonces, si tú quieres estudiar la historia de aquellos tiempos, o sea, de hace más de 500 años, pues puedes estudiarlo. Lo que pasa es que para lo que estamos estudiando no nos va a ser demasiado útil. Entonces, con estudiar los últimos 300 años es suficiente, como hemos hecho aquí. 300 años de historia son más que suficientes y es posible que incluso en el territorio donde vivas no haya tantos datos porque hay lugares en los que el ser humano solamente vive desde hace 100 años. Entonces, todo va a depender un poco de lo rica en historia que sea tu zona, pero como os digo, con 300 años es suficiente. Y si queréis añadir más, pues añadís más. Pero esos nuevos datos no van a aportar demasiada chicha al conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? ¿Por qué hemos estudiado todo esto? Pues porque si os dais cuenta, en la historia de España no hay un periodo de paz que dure más de 100 años. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si llevamos 85 años de paz, nos quedan como mucho 15 años hasta que empiece la próxima guerra en España. Pero Lunecio, tío, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo esto. Desde aquí, desde este preciso momento, estamos a principios del año 2024 después de Cristo. Desde aquí hasta el año 2040 es posible que en España haya una guerra en territorio español. Y si llegamos al año 2040 y todavía no ha habido ninguna guerra, vamos a entrar en un territorio crítico. Porque a partir de ese momento las probabilidades de que haya una guerra en España van a ser muy, muy, muy altas. ¿Y esto por qué es? Porque en la historia de España no hay un periodo de paz que dure más de 100 años, grosso modo. ¿Y esto de dónde lo saco? Lo saco de la historia de España. En la historia de España no hay un periodo de paz que dure más de 100 años, tal y como acabamos de ver. Cuando le cuento esto a la gente, me dicen, ¿pero qué dices, tío? ¿Cómo va a haber una guerra? ¿Qué guerra? ¿Quién se va a enfrentar? Y yo lo que digo es que no lo sé, pero atendiendo a los datos de la historia, eso es lo que va a pasar. Y aunque ahora esta información te choque y te resulte completamente inverosímil, ahí está la historia. ¿Tú piensas que antes de que empezara cualquier guerra, la gente estaba completamente segura de que iba a haber una guerra? Pues la verdad es que no. Es muy gracioso ver, por ejemplo, justo antes de la Primera Guerra Mundial, el optimismo que había en todos sitios. Había una cierta opinión extendida de que gracias a los nuevos inventos, al progreso humano, ya no iba a haber guerras. Y patatín, patatán. Y zasca, llega la Primera Guerra Mundial, millones y millones de muertos. Europa destrozada. Yo cuando escucho a la gente decir, ¿cómo es posible que ahora haya una guerra? Me asusto muchísimo. Porque si tú consideras que algo es totalmente improbable, cuando la historia precisamente demuestra lo contrario, hay que asustarse. Yo me asusto mucho. Porque si das absolutamente por hecho que no puede haber una guerra y actúas como si fuera totalmente improbable que hubiera una guerra, eso te pone en una situación muy peligrosa. Por eso, si oyes hablar a la gente con optimismo sobre el futuro,
ten cuidado, porque muchas otras veces a lo largo de la historia precisamente ha pasado eso, que la gente estaba muy tranquila, todo iba muy bien y de golpe y porrazo todo se dio la vuelta. Y cuando las cosas te pillan desprevenido es cuando más daño te hacen. Así que yo no sé qué es lo que va a pasar con España, yo no sé qué es lo que va a motivar esa guerra que estoy prediciendo ahora mismo, pero el caso es que de alguna manera o de otra esa guerra va a tener lugar. Y no os preocupéis por qué es lo que puede motivar la guerra, porque eso es algo que no tiene ningún sentido. Da igual lo que sea que provoque la guerra. Lo importante es que una guerra va a venir, va a llegar hasta nosotros. Y que lo provoque y cómo, eso da igual. Da igual porque no podemos conocerlo. Da igual porque es algo imposible de saber. En cambio, lo que sí que podemos saber es que va a haber una guerra. Y más o menos os puedo decir que desde el año 2024 hasta el año 2040 hay posibilidades. Y si en el año 2040 todavía no ha tenido lugar, esas probabilidades van a aumentar mucho. Y no os preocupéis de cómo se va a desarrollar, quién va a empezar, qué es lo que va a pasar, porque da absolutamente igual. Lo único que tenemos que hacer es estar preparados y tener esto que os estoy diciendo en cuenta. Y algunas cosas que hay que tener en cuenta. En nuestro estudio hemos hablado de forma bastante general y es verdad que nos hemos saltado algunas guerras porque eran de importancia local y no nacional. Pero si estudiáis la historia de España, podéis ver que hay muchos conflictos en la zona de Cataluña, por aquí, y en la zona del País Vasco, por aquí. Si vivís en estas zonas, es algo que tenéis que tener muy en cuenta. En estos territorios hay más conflictos que en el resto de España. ¿Por qué? Pues por razones históricas. Entonces, si hemos dicho que el periodo de paz más largo en la historia de España es más o menos unos 100 años, esa cifra es menor en el caso de Cataluña y del País Vasco. Si tú vives en una región en la que hay grupos paramilitares o grupos terroristas, eso es algo que también hay que tener en cuenta. Estas acciones terroristas o de grupos paramilitares igual no los podemos considerar como guerras, pero si son frecuentes en tu zona, es algo que no hay que olvidar. Y de hecho, si por ejemplo, no sé, hace 30 años había un grupo terrorista en tu zona y ahora no lo hay, es posible que algún otro grupo terrorista vuelva en el futuro, porque la historia se repite. ¿Y por qué la historia se repite siempre? Porque cambian las personas. O sea, el conocimiento acumulado a lo largo de la historia, no sé, en cuanto a datos, técnicas, ese conocimiento es acumulable y te puedes aprovechar de los errores y aciertos de la gente que ha habido antes que tú. Pero en el caso de las guerras, no es así. Si nuestros tatarabuelos vivieron una guerra y aprendieron algo de ella, cuando ellos mueran, ese conocimiento se pierde. ¿Por qué? Porque la guerra es historia y la historia está hecha de vida. Y el conocimiento vital es un tipo de conocimiento que no puedes conseguir leyendo libros o buscando en Google. El conocimiento vital es el conocimiento que tienes, por ejemplo, cuando haces el amor. Nadie te puede enseñar cómo se hace el amor si no lo haces tú mismo. O sea, necesitas hacerlo tú para saber cómo se hace. Y esto aplica a cualquier cosa que esté hecha de vida. Por ejemplo, cómo montar en bici, cómo hacer el amor, cómo superar el estrés. Las guerras son parte de la vida. Y pensar que ya no va a haber guerras, porque somos muy listos y muy optimistas,
Es una completa idiotez. Siempre va a haber guerras. Mientras haya humanos, siempre va a haber guerras. Más largas, más cortas, más duras o más fáciles de llevar, pero siempre va a haber guerras. La guerra es algo consustancial a la existencia humana. Y si queréis, podemos aplicar el método que hemos utilizado para hablar un poco por encima de otros lugares, para que veáis que efectivamente este método que os he enseñado, aunque no sea científico, funciona. Por ejemplo, en el caso de Palestina e Israel, ¿cuánto ha durado la paz más larga en este territorio? Muy poco. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo peleándose. Entonces, si en el caso de España hemos dicho que el periodo de paz más largo llega a unos 100 años aproximadamente, no sé, aquí igual el periodo de paz más largo, si es que lo podemos llamar paz, igual sería de unos años, apenas unos años, o quizás incluso algunos meses, depende de cómo midamos la intensidad de la guerra y del conflicto. Entonces, si en este territorio es habitual el conflicto, eso quiere decir que en el futuro lo va a seguir siendo. Conclusión, ¿nos mudaríamos a vivir a este territorio? No. Absolutamente no. Otra cosa interesante que quería contaros es, por ejemplo, el caso de los Balcanes. Aquí, más o menos por aquí, hay lo que yo llamo una frontera dura. ¿Y qué es esto de una frontera dura? Pues que si, por ejemplo, estudiáis la historia, vais a ver que cuando dividieron el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, la frontera pasaba más o menos por aquí. Unos siglos más tarde, se separaron los católicos y los ortodoxos, y la frontera pasaba más o menos por aquí. Y otros siglos más tarde, llegaron desde aquí los turcos y pararon más o menos aquí. Y luego ha habido un montón de guerras y conflictos diferentes, y todos han pasado más o menos por aquí. Entonces, esta es una zona históricamente muy potente, quiero decir, con mucho movimiento de personas, digámoslo así. Entonces, si me dices, por ejemplo, Lunecio, ¿nos compramos una casa aquí? ¿En algún lugar de los Balcanes por aquí? Yo te diría que no, absolutamente no. Yo no sé si la gente esta que se dedica a comprar casas y venderlas y todo eso, yo no sé si tienen en cuenta estos estudios históricos que os estoy comentando en este vídeo, pero yo lo tendría muy en cuenta. Yo no me compraría una casa en un lugar donde cada pocas décadas hay guerras. Porque si las ha habido en el pasado, las habrá en el futuro. Y cuanto más frecuentes hayan sido esas guerras en el pasado, más frecuentes lo serán en el futuro. Pero ojo, que esto no significa que si en algún lugar no ha habido una guerra, no vaya a haber nunca una guerra. La cosa no funciona así. La cosa es que si habitualmente hay guerras, las va a seguir habiendo. Y si no ha habido ninguna guerra, ¿puede empezar una guerra? Sí. Pero la cuestión es que como no hay datos, pues es más difícil manejar esa información. Porque no existe. ¿Queréis más ejemplos? En Ucrania ahora hay una guerra. ¿Por qué? Porque este territorio es un territorio llano y por aquí pasa mucha gente. Ha sido así siempre. Todas las invasiones que han llegado a Europa han llegado por aquí, menos los musulmanes, que llegaron por aquí abajo. Pero el movimiento de población siempre es desde aquí, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque este territorio es llano. Al ser un territorio llano, por ahí pasa mucha gente. Pasa mucha gente, pues hay conflicto. Entonces, en un territorio así, el periodo máximo de paz va a ser mucho menor que en otros territorios. ¿Y por qué hemos hablado siempre del periodo de paz más largo?
Pues porque yo creo que es el dato más relevante. Lo que podemos hacer cuando estudiemos la historia de las guerras del territorio que nos preocupa, podemos medir el periodo medio de paz, que también es un dato interesante, lo que pasa es que no aporta demasiada información. Porque si calculas el periodo medio de paz y te sale, yo qué sé, 60 años. Ese es el periodo medio que dura una paz, pero puede ser que haya una paz que dure 200 años y entonces te rompe la media. Porque ya sabéis que la historia pertenece a Extremistán. En la historia no manda la media, sino que mandan los extremos. Y precisamente por eso, a la hora de hacer este estudio aproximado, nos conviene mejor saber cuál es el periodo de paz más largo. En el caso de España hemos visto que el periodo de paz más largo al que se llega suele ser aproximadamente 100 años. No es más. O sea, no hay periodos de paz de 200 años o de 300 años. ¿Por qué? Pues porque la gente se muere, llega nueva gente que olvida las guerras anteriores y te montan una nueva. Pero el periodo de paz más largo no quiere decir que siempre sea ese. O sea, la paz puede ser más corta. O sea, puede ser que haya una paz que dure solo 5 años. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es esto que os digo, de que la gente piensa que ya no hay guerra. Y entonces te pones a mirar hacia atrás y ves que, precisamente eso es justo lo que la gente pensaba la última vez que empezó una guerra. Así que, ojito, cuidado. Entonces, como os he dicho, esto que hemos estudiado se puede aplicar a diferentes escalas. No sé, podemos elegir una ciudad concreta y estudiar la historia en esta ciudad. Y podemos ir, si queremos, calle por calle, estudiando lo mismo que hemos estudiado nosotros. Entonces, si tu ciudad o tu pueblo ha sido escenario de episodios bélicos, es posible que lo sea en el futuro. Y otras cosas interesantes a tener en cuenta. Si, por ejemplo, vives en un lugar alto, ten cuidado. Ten cuidado porque los lugares altos suelen ser estratégicamente interesantes. Las montañas no. O sea, si vives en unas montañas altísimas, pues eso a los estrategas, a los militares les da igual. Quiero decir que no suelen caer chuscos en las montañas altas. Pero si es un lugar con algunas elevaciones y tú precisamente vives en este lugar elevado, ten cuidado porque la guerra puede llegar a tu casa. Y también, por ejemplo, si vives cerca de una antena de telecomunicaciones, ten cuidado. Ten cuidado porque esa antena es un objetivo potencial. Y bueno, y luego puede haber otro montón de objetivos potenciales. Si vives cerca de una base militar, pues ten por seguro que por ahí van a caer chuscos. Y luego otras cosas, si por ejemplo vives cerca de un río, eso es más problemático que vivir lejos del río. Pero depende del tamaño, a ver, porque si es un arroyo chiquitito, hombre, pues el agua es interesante, pero es menos peligroso que si vives al lado de un río importante. Y el mar, por supuesto. Si vives cerca del mar, pues está fastidiado. Lo ideal sería vivir no cerca del mar. Porque en el mar te pueden atacar desde tierra, desde el mar y desde el aire. En cambio, si vives en una zona donde no hay mar, te pueden atacar por el cielo o por la tierra, pero no desde el mar. O sea, te pueden lanzar misiles desde el mar, pero eso es lo mismo que si te lanzan misiles desde la tierra. O sea que vivir cerca del mar, pues aumenta el peligro. En este vídeo no hemos hablado de territorios de Latinoamérica porque yo no conozco bien la historia de estos lugares para
para poder hacer este estudio, pero vamos, que te lo miras un poco, te estudias la historia de México, la miras así un poco por encima, ves los territorios que son más problemáticos y se saca lo mismo. Y como os digo, si es un territorio históricamente problemático, por la razón que sea, ¿sabes? Porque hay grupos paramilitares, terroristas, narcotráfico, ese tipo de cosas, pues hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta y eso quiere decir que si en el pasado ha tenido lugar, si ha habido problemas en el pasado, es posible que en el futuro también los haya. Aunque ahora, en este preciso momento, no pase nada. Así que, ¿cuál sería el mejor lugar donde vivir? Pues lejos del mar, en un ambiente rural y lejos de, pues eso, de cosas que puedan ser interesantes para los estrategas militares. No sé si lo he mencionado, creo que no. Eh, las ciudades son ratoneras. O sea, si vives en una ciudad y empieza la guerra, pues vas a sufrir un montón. De hecho, las ciudades modernas no están pensadas para la guerra. Entonces, si la guerra tiene lugar y como os he dicho, la guerra va a pasar tarde o temprano en el lugar donde estás, va a haber guerra. Y esto es más probable cuanto más probable haya sido en el pasado. Entonces, salir por patas de una ciudad es muy difícil. Y me dice, cuando cuento estas cosas a mis amigos, me dice uno, ya, pero cuando empiece la guerra, yo voy corriendo a comprar gasolina y voy al supermercado y le digo, pero Quillo, no te va a dar tiempo. Para el momento en el que a ti te llegue la información de que hay una guerra, ya no va a quedar ni gasolina, ni comida, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque en cuanto aparece información nueva, la gente asume esa información y actúa en consecuencia. Y te digo que no te da tiempo, absolutamente a nada. Así que, después de ver este vídeo y saber que tarde o temprano la guerra va a llegar, lo mejor que puedes hacer es actuar en consecuencia. Y vas a tener mucha más ventaja para prepararte cuanto menos piense tu alrededor que va a haber una guerra. O sea, si la gente dice que no va a haber una guerra porque eso es de los antiguos, eso ya no puede pasar, pues si tú te preparas vas a tener mucha más ventaja que las personas que dicen eso. Y las cosas que necesites, pues vas a poder conseguirlas a un precio mucho más bajo. Y, y también cuando hablo de esto, la gente me dice, ya, pero ¿y cómo puedo prepararme para algo que no sé y que no sé si va a pasar? ¿Y para qué voy a molestarme? Pues hijo, ya me dirás tú. O sea, si no te quieres preparar antes, te vas a querer preparar después cuando no va a haber nada. No sé. Es que es tan fácil como si tú normalmente en tu, en tu cocina guardas comida para una semana. Pues no sé, igual en vez de guardar para una semana, guarda para 4. Ya, pero es que me ocupa espacio. Pues no sé, ¿cuánto vale tu vida y la de tu familia? No sé, son decisiones que cada uno tiene que tomar. Pero, pero vamos a ver, es que en esto de prepararse, lo que importa no es lo que te cueste, sino lo que consigues. A ver, hay cosas que son muy costosas conseguir ahora, antes de que todo pase. Entonces, claro, en ese caso no vas a decir, pues voy a pasar hambre muchos meses para prepararme para algo que no sé si va a pasar. No, hombre, eso no tiene sentido. Pero la cuestión es que prepararse un poco no cuesta nada. Es que de hecho, en el caso de la comida, si en lugar de comprar, tú compras latas de conservas, normalmente yo qué sé, ¿cuántas compras? ¿Tres? Pues si compras 8, no va a pasar nada. No estás ahí, Dios, te estás gastando medio sueldo y ocupando un montón de espacio que podrías gastar de otra manera. No sé. Es que yo creo que la gente que tira mucho por lo eficiente, aquí te dicen, no, no, no.
Tenemos que ser eficientes. Si no hay guerra, ¿para qué voy a prepararme para la guerra? Hombre, Quillo, que comprarte 2 latas más no te va a costar nada. Y llegado el caso, que igual luego no pasa nada, ¿eh? Si no pasa nada, ¿cuánto has perdido? Nada. Solamente has perdido que te has gastado el dinero en 2 latas que podías haberte gastado en otra cosa. Ay, vale, vale. Y otra cosa interesante sobre este tema es que no hay que obsesionarse. O sea, hay que disfrutar. ¿Sabes? Esto no es una cosa que digas, pues como va a venir la guerra antes del año 2040 a España, o ay Dios, ¿qué hago? No, hoy no voy a quedar con mis amigos por si me pilla la guerra, no voy a irme de viaje. No, hombre, no. A ver, que un poco hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, no te vayas muy lejos sin ir de alguna manera preparado, aunque sea mentalmente, que es lo más importante al final, porque ya sabéis que todo es cómo nos tomamos las cosas. Pero eso, que no hay que sufrir, ¿sabes? Bueno, que tú haces los estudios históricos, vale, y sale este dato, bueno, pues lo tienes en cuenta y ya está. Pero eso no tiene por qué afectar a tu vida. O bueno, sí. Pero eso ya, cómo te tomes tú las cosas. Yo lo que digo es que no hay que obsesionarse. No hay que obsesionarse, pero hay que ser consciente. El problema que veo yo es que la gente no es consciente. O sea, vivimos en una época que es ahistórica. Escucho por la tele decir, ¡buah! Esto no había pasado nunca en la historia. Y la última vez que había pasado era hace 40 años. Joder, Quillo, es que 40 años en la historia no es nada. No es nada de nada. Ni en la historia del clima, ni en la historia de Europa, ni en la historia del ser humano. Pero claro, es que en nuestra época se piensa que, como dice el Fukuyama, ¿no? O el Fukushima este. La historia se ha acabado, ya no hay historia. Pero ¿cómo puedes decir eso? Precisamente ese es el problema. Cuando piensas que ya no hay historia, que vivimos al filo. Pensamos que vivimos al filo del tiempo. Y que las cosas que han pasado antes ya no van a volver a pasar nunca más. Ay, esos son los primeros en caer, los que piensan eso. Y no sé, es que ¿qué más cosas podemos decir? Es que mola mazo porque miras el mapa y pues si sacas todo esto, dices Suiza. ¿Cuántas veces un ejército extranjero ha pasado por Suiza? No lo sé, yo no tengo ni idea. Pero si no ha pasado en 500 años, pues ala, 500 años sin ejército extranjero. Que no tiene por qué pasar así, pero ahí están los datos. ¿Qué más cosas? Se me olvidaba lo de las islas. ¿Vivir en una isla? Yo creo que no. Yo creo que las islas no son buena idea. Porque no sé si sabéis que de una isla no puedes escapar. O sea, si tú vives en una isla, llega la guerra, ¿cómo te escapas? No puedes. Está complicado, ¿eh? Está complicado. Así que yo no viviría en una isla por si acaso. Porque te restas oportunidades, ¿sabes? O sea, si tú estás en la isla y atacan la isla, pues estás jodido. Pero si estás en el continente y te atacan, oye, pues hay más posibilidades de escapar. Y bueno, y no hemos mencionado mucho los golpes de estado y este tipo de cosas, pero es que es igual. O sea, si cada 3 años hay un golpe de estado, pues va a pasar. ¿Cuál es el periodo máximo que ha habido en un país determinado sin golpes de estado? Pues ya ahí más o menos vas estudiando y vas viendo pues que a lo mejor no conviene vivir en ese país y que es mejor largarse. Oye, y los golpes de Estado y los atentados terroristas y todas estas cosas, pues a veces son como una guerra. Sí. A ver, es que nosotros lo hemos hecho en plan simple, sencillo. Pero tú puedes afinar más. Pero tampoco hay que afinar demasiado, ¿sabes? Porque eso es contraproducente. Quiero decir que el exceso de datos, el exceso de conocimiento, te limita. Entonces
Pues eso, que tienes que saber un poco, pero no mucho. Cuando estaba preparando este vídeo me pongo a ver en Wikipedia las guerras en las que ha participado España. Buah, tío, me salen un montón de guerras, cosas raras. Pero claro, es que han metido ahí que el Estado español envió 3 soldados a no sé dónde, no sé cuándo. ¡Hala! Pues eso ya es una guerra. No, claro, es que eso no es relevante. O sea, lo que importa es, pues lo que te he dicho, la guerra civil. Pues la guerra civil en España, o sea, en algunos territorios fue más importante que en otros, pero que tuvo una relevancia vital en todo el territorio. Aunque claro, luego depende cómo te toque, porque mi abuelo, ah, mm, mi abuelo era un niño en la guerra civil y me decía que no me quería contar las cosas que había tenido que comer. Pero sin embargo, mi abuela dice que la guerra que fue una maravilla, que qué divertido, que qué bien se lo pasó, que fue una época súper feliz y todo eso. Claro, es que ahí es donde te pille. Por cierto, al abuelo le pilló en la ciudad y a la abuela le pilló en el pueblo. ¿Mm? A ver, que luego también depende del pueblo, ¿no? Porque puede ser que vivas en el pueblo. Hay un pueblo ahora aquí en la guerra de Ucrania, pues que ves que es un pueblo, dices, es un pueblo tranquilo, perfecto, muy bonito, tal. ¡Hala! Y ya no hay pueblo. Aquí. Ah, es que no sale en este mapa. Vaya mierda mapa hacen estos de Google. Bueno, puede ser el pueblo maravilloso, todo perfecto, ala, y que te pille que el frente se estanca ahí durante meses o años, ala, ya que el pueblo, ya no queda el pueblo. No, yo qué sé, en Belchite, ¿no? O algo de esto. En fin, que no sé si quedaba alguna otra cosa así de para mencionar. Es que se pueden mencionar muchas cosas, pero lo básico es eso. El periodo de paz más largo. Sí, porque, bueno, es que la gente dice, hubo una guerra, hubo otra guerra, hubo otra guerra. ¿Qué es la guerra? La guerra es lo que hay entre dos paces. Tú mides una paz, dura no sé cuántos años. Se acaba esa paz, porque viene la guerra. Se acaba la guerra, que viene la paz. Una guerra es lo que hay entre dos paces y una paz es lo que hay entre dos guerras. Y evidentemente, como las guerras son destructivas, pues las guerras duran menos que las paces. Lo hemos visto, ¿no? O sea, tenemos guerras de 3 años, de 5 años, de 10 años, pero luego viene una paz de 80, de 100 años. Claro, claro, porque, o sea, hay que reconstruir lo que se ha destruido. Destruir, ya sabéis que es muy fácil. Tú tienes un árbol, lo cortas, lo quemas en nada. Sin embargo, para que ese árbol sea un árbol grande, ¿cuántos años necesitas? Décadas, siglos. Pero bueno, como hemos dicho, la guerra es consustancial al ser humano. Eso nunca nadie lo va a cambiar. Mientras seamos humanos, eso no va a cambiar. Y bueno, y las máquinas van a ser iguales porque las máquinas las han hecho humanos. O sea, la guerra en realidad es conflicto. Por ejemplo, si tú y yo nos discutimos, peleamos, aunque sea solo con palabras, pues eso es un... Quiero decir que es el mismo juego que la guerra. A otra escala, con otras dinámicas y tal, pero es lo mismo. Y, a ver, y no es bonito decirlo así, pero conviene que haya conflicto de vez en cuando para que vayas soltándose la bilis. O sea, esto es lo típico que un tipo súper tranquilo, que nunca se mete con nadie, que muy bien, muy tal, así durante décadas, y de repente le roza uno en el metro y, y apuñala a no sé cuántas personas. Claro, tío, porque hay que ir soltando o sea, lo malo que se va acumulando, hay que irlo soltando. Y si lo vas soltando poco a poco, es mejor. Es mejor porque nunca llega a acumularse. No se acumula demasiado y entonces así, pues bueno, pues vas tirando. Pero si no lo haces así, puede ser que al final explotas
y le explotas a la persona que menos daño te ha hecho, ¿sabes? Un tío que pasa por ahí que no te ha hecho a ti nunca nada y la tomas con él. ¿Por qué? Porque no has canalizado esa bilis, esa ira interior. Claro, entonces, no sé, es que la gente dice, el conflicto, conflicto. No sé. Luego también está la cosa de que si hay conflicto, ¿por qué es? Porque hay dos poderes que son, o sea, que se consideran relativamente iguales, ¿no? O sea, porque si, si tú eres mi esclavo o si yo soy tu esclavo, pues eso es paz. Ah, qué bien la paz, qué maravilloso. Claro, porque hay uno, hay uno que es esclavo del otro que está atado o encerrado en el sótano o lo que sea. Y dices, qué bonita es la paz. Pues no, hijo, pues a lo mejor es mejor que haya algo de conflicto. ¿Por qué? Porque entonces el que está fastidiado se revela contra el poderoso. Oye, pues igual eso no es tan malo. O sí, es que no lo sé, depende. ¿Y qué pasa y tal? No sé, es que es la vida. Son cosas que son superiores a nosotros. Así que nada, pues eso, si hay guerra, guerra como la hemos estudiado nosotros, es porque o sea, hay un choque es un conflicto de poderes y hay que ver. Luego, ¿qué pasa? Que gana uno y le impone unas condiciones al otro. Bueno, o sea, hay que saber ganar también, ¿no? Lo típico de la Primera Guerra Mundial, del Tratado de Versalles y todo eso. Oye, pues si tú no sabes ganar y le impones a Alemania unas condiciones que son inasumibles, pues Quillo, luego te explota a ti en la cara, ¿sabes? Y por haber ganado, ¿sabes? Que dices que igual no me convenía haber ganado o haber ganado así. No, pues es que es muy difícil. Es muy difícil. Son muchas cosas, no. O sea, la mente no nos da para tanto. Por eso, si la mente no nos da para tanto, conviene prepararse para las cosas que no sabemos, que no manejamos. O sea, lo desconocido, desconocido. Bueno, aunque esto no es lo desconocido, la guerra no es lo desconocido, desconocido, sino que es lo, lo desconocido, conocido, ¿no? Pues porque tú sabes que va a haber una guerra, pero no sabes cuándo, ni por qué. Pero si tú ya sabes que va a pasar, pues te preparas. Pues es como la jubilación o comprar un seguro para una casa. ¿Cuántas veces se te ha quemado la casa? Ninguna. Claro, pero entonces que no te pillas un seguro por si se te quema la casa. Yo creo que sí, que merece la pena. Es que el coste es muy alto, es mejor el dinero gastárselo en otra cosa. Bueno, pues no te compres el seguro para la casa. A ver qué pasa. No sé, es que me parecen cosas súper obvias. Pero bueno, allá cada uno. Luego es verdad que empieza la guerra y el más listo palma primero. Claro, porque es que eso no lo controla nadie, ¿sabes? Si tienen mala suerte, pues tantos años preparando y luego, ala, a las pocas horas zasca. Claro que sí, pero una cosa no quita la otra. En fin, que esto ya se está poniendo un poco largo. Estaría interesante si ponéis en los comentarios cuándo va a ser la próxima guerra en vuestra zona, en vuestro país o vuestra región. Ya sabéis cómo se hace. Se calcula el periodo máximo de paz y entonces empezáis a contar a partir de la última guerra que ha habido. En el caso de España ya habéis visto, hemos contado. O sea, hemos visto que el periodo más largo de paz eran 100 años, más o menos. Y hemos empezado a contar desde la última guerra. Y nos sale que llevamos, ¿cuánto? 85 años era. Sí, por ahí, ¿no? Entonces, claro, no, por eso hago este vídeo, porque queda muy poco. Queda poco, entonces, claro. Y sí, podías haber dicho hace 40 años, dice, es que han pasado ya 30 años, tal. Y luego te quedaba un montón de periodo de paz. Sí, ya, claro, pero
Hay que andarse con ojo y ya está. Si esto no es más que otra cosa que cubrirse un poco las espaldas. O sea, tú no juegas a adivinar, tú juegas a no perder. En la vida, en la carretera, en todos sitios. O sea, el que gana no es el que va más rápido, el que hace mejor las cosas, sino el que menos se equivoca. Tú te equivocas poco, eres conservador, oye, si manejas bien el riesgo, pues te darán menos palos. Y entonces al final, pues avanzas más, llegas más lejos, más entero. Es eso, evitar el mal. No se trata de ser bueno, sino de no ser malo, que es lo que digo todo el rato. Bueno, venga, ya. Ah, escribid en los comentarios cuándo va a ser la próxima guerra en vuestro país. Venga, hasta otra.